en sus Biblias, hermanos, vayan al Salmo 17. Vamos a estar hoy meditando en este salmo. Quise titularle Oración por Vindicación. Salmo 17, Oración por Vindicación. La palabra vindicar, hermanos, para empezar, ¿verdad? Porque es algo que no escuchamos muy frecuentemente, ¿verdad? Tal vez sea hasta una palabra en desuso. Pero vindicar es cuando tú defiendes a alguien que está acusado injustamente. Puede ser que sea una calumnia, ¿no? Cuando se está haciendo una injusticia a alguien y tú lo defiendes, esa es la vindicación. Entonces vamos a meditar en este salmo, hermano, del Salmo 17, oración por vindicación. Y es una realidad, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, hermanos, la calumnia, el que nos hagan injusticias, el que nos estén persiguiendo por algo por lo cual nosotros somos inocentes. Entonces yo creo que no se siente nada grato eso. A veces en nuevo año podemos desear bendiciones, podemos tener un mensaje para propósitos, pero se nos olvida, creo, hermanos, que en el año también vienen cosas negativas. Durante el año pueden venir cosas feas. ¿Y qué pasa cuando venga algo así? Y yo quiero presentarles este mensaje para que nuestra fe esté firme, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Entonces la oración para vindicación, si en algún punto de su vida usted llega a estar padeciendo por Cristo, qué bueno, ¿verdad? Que sea por causa de Él, pero si su conciencia está tranquila y sabe que usted es inocente, no es algo tan fácil sobrellevar. Si nos están haciendo quedar mal ante todos, mientras estemos bien delante de Dios, eso es lo que importa. Pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando lleguen esos días? ¿Qué va a pasar cuando nosotros estemos realmente en aprietos, en problemas? Y pues llegó eso, ¿no? Una calumnia, alguien está tratando de hundirnos y siendo que nosotros tratamos de hacer todo bien. Este salmo, hermanos, es compuesto por el rey David y de hecho en algunos títulos puede venir oración por protección, pero simplemente es una oración que él elevó. Y aunque no sabemos realmente el contexto de exactamente en qué día lo compuso, podemos sospechar que fue durante la persecución del rey Saúl. Y más adelante pues vamos a poder ver por qué podemos pensar eso. Pero sin embargo, en este día, hermanos, yo quiero que veamos tres cosas. La primera es que tenemos que hacer una oración con fe y seguridad de ser escuchado. En esos días, así como lo hizo el rey David, hay que orar con fe y seguridad de que tenemos a alguien que nos escucha. También vamos a ver una oración específica por protección y justicia. Y por último, quiera Dios, ¿verdad?, que aprendamos a descansar en la respuesta que vendrá. Ahí es donde nuestra fe se fortalece y podemos alcanzar la verdadera paz cuando descansamos realmente, incluso que no sea instantáneo ese momento donde se haya resuelto, ¿verdad?, la vindicación que nosotros necesitemos. Mientras no es tan rápido esos días, pues necesitamos la paz. Y aquí creo que la podemos encontrar. Acompáñenme en los primeros dos versículos para introducirnos en este salmo. Dice de la siguiente manera: Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. Amén. Lo que vemos aquí, hermanos, es una oración de aflicción y usted puede sentir, ¿verdad?, el clamor que eleva el rey David. Y sin embargo, él sabe que puede, en los días más complicados, elevar una petición. Y sospechamos que pudo haber sido en esos días del rey Saúl, porque su conciencia está limpia y es algo que llama la atención en los primeros versículos. Dice: atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos.
David tiene una conciencia limpia y dice, yo no estoy tratando de justificarme por mí mismo y sin embargo sé que estoy siendo honesto y es justa la oración que estoy elevando. Y podemos pensar, ¿verdad?, que fueron los días del rey Saúl, porque cuando nosotros leemos el relato en el libro de Samuel, siempre él tenía esa carga, ¿verdad?, de inocencia, trataba de hacer bien las cosas, incluso era leal al rey Saúl, a su ejército y al cargo que se le había encomendado, pero se le perseguía a muerte. Entonces, ahí, hermanos, es bueno orar así cuando nuestra conciencia está tranquila, seguros de que somos inocentes. Y yo pensaba, ¿verdad?, que este mensaje no creo que sea tan bueno, tan justo sacarlo, aunque lo podemos aplicar, ¿verdad?, cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros no tenemos una conciencia tranquila. De todas formas, tenemos que acercarnos a Dios. Pero lo que vemos aquí, hermanos, y para pensar específicamente en el contexto, es una aflicción distinta, ¿verdad? Cuando nosotros nos buscamos las consecuencias, pues como que tenemos que aguantarnos, que seguir esperando en Dios, pero ¿qué de aquellos días cuando sabemos que somos inocentes y no es así, ¿verdad?, las consecuencias que estamos llevando? De todas formas, hermanos, tenemos que ir delante de Dios. Y por eso es bueno orar así, simplemente decirle, Padre, yo sé que tú me escuchas, yo sé que en este momento tú puedes vindicar mi situación. Y aún así, hermanos, el rey David me llama la atención porque el versículo 2 dice que de tu presencia venga mi vindicación. Es que él aún así siempre tenía esa costumbre, y lo vamos a ver en otros salmos, que él no siempre se confiaba de sí mismo, porque sabemos que el corazón es engañoso. ¿Qué le parece si me acompaña al Salmo 139? Este es un salmo donde nosotros vemos esa práctica del rey David, que aunque a veces él pudiera pensar que él es inocente, ¿qué tal si no? Yo creo que por eso componía estos salmos. 139, déjeme leerle los versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Entonces ahí puede ver, ¿verdad?, que ni siquiera el rey David se fiaba a veces de su corazón, porque sabemos lo que dice la escritura. Su hijo, el rey Salomón, compuso, ¿verdad?, un proverbio donde nos recuerda que el corazón es engañoso. Muchos pueden ser los pensamientos del hombre, pero Dios es el que escudriña los corazones. Y David, aunque yo percibo que él está tranquilo, de todas formas dice, Dios, aunque yo pueda asegurar que tengo una conciencia limpia, de todas formas, examíname y tú sé el que me vindique. Tú sé el que haga mi justicia de mi conciencia. Entonces esa oración con fe y seguridad, hermanos, es para ser escuchado. Tenemos un Padre que presta oídos a sus hijos, y en los días donde estamos en aprietos, y yo creo que cada uno de nosotros tal vez ya pasó por una de esas circunstancias donde nos hacen ver como culpables, y nosotros sabemos que no fuimos aquellos de lo cual se nos acusa. Pero sin embargo, ahí, hermanos, al elevar esta oración y esperar que Dios examine nuestro corazón y nos traiga una conciencia limpia, es lo que refleja el rey David. Fíjese el versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque en cuanto a las obras de los hombres por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de los caminos de los violentos, mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Aunque sabemos que el rey David no era perfecto, hermanos, pero él sabía cuando en algo específico se le acusaba y él era inocente. Por eso podemos decir, mi conciencia está tranquilo. Yo todos estos días, no sé qué tan largo el periodo, pero él podía estar seguro, yo amo a Dios.
Y decir estas declaraciones, hermanos, yo creo que suenan un tanto orgulloso de primera impresión. Cuando yo leí este salmo, puedes percibir que David pudiera hablar como si él fuera perfecto. Él está diciendo, yo no pequé, yo no he resbalado. Y vemos esa integridad del rey David. Él sabe cuando no es culpable, al menos yo creo que de algo específico que le estaba pasando. Si pensáramos en esa situación, ¿verdad? El rey Saúl me está persiguiendo porque piensa que yo lo quiero destronar. Nosotros recordamos, ¿no? De dónde empezó todo eso, por un celo, un mal celo que tuvo el rey Saúl cuando recibía más alabanzas y más aplausos David. Por las hazañas en el ejército que eclipsaban, ¿verdad?, las hazañas que había hecho el rey Saúl en sus primeros días como héroe de Israel. Y él pensaba, él me quiere quitar el reino. Y ahí empezó, ¿verdad? Su odio. En la escritura nos dice que varias veces lo quiso alancear, atravesarlo, ¿verdad? Y lo intentó. Pero David, si pensáramos en esas situaciones, él diría, yo nunca he querido hacer eso. Yo amo a mi rey, amo y temo a Dios. ¿Y por qué se me está pensando que yo tengo otras intenciones? Entonces, hermanos, el rey David, al menos en esa ocasión específica, pudiéramos pensar que no resbaló. Sin embargo, hermanos, sabemos que sí resbaló, o usando su lenguaje, ¿verdad? Se deslizó con Betsabé. Y no solamente ahí, también en el censo que hizo en los últimos días, cuando vemos esos detalles, siempre, hermanos, hubo arrepentimiento. Siempre, hermanos, hubo una conciencia que se renovó por parte del perdón de Dios. Y eso hizo que él nunca apostatara. Yo creo que este salmo, hermanos, habla más que nada, aunque no seas perfecto, tienes que demostrar que siempre estás en integridad buscando a Dios, buscando sus caminos. Yo quiero que nos adentremos en algunos pasajes claves para poder considerar de que aunque no era perfecto, David sí es verdad lo que él dice, que él no resbalaba. Él nunca se alejó por completo. Y vaya a 2 de Samuel, en el incidente con Betsabé, el capítulo 12. Y conocemos toda esa historia, ¿verdad? Uno de los pecados más terribles de tomar a otra mujer que no le pertenecía, embarazarla, mandar a asesinar a su esposo. Y por los salmos que él compone, parece que duró meses, hermanos. Tal vez casi durante todo ese embarazo, mientras no salía a la luz y él no se daba cuenta que iba a tener un hijo. Tuvo una conciencia, en el Salmo dice que sentía como que sus huesos se secaban. Pero llega el día cuando lo confronta a un profeta, su amigo Natán. Y fíjese el versículo 13 de 2 de Samuel 12. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahí podemos ver, hermanos, que la conciencia del rey David en ese instante, que nos pudiera parecer increíble, ¿verdad? De que él pecó y sabe que no fue el mejor rey, no fue el mejor esposo. Sin embargo, hubo un arrepentimiento genuino. Por eso el profeta, el que hablaba de parte de Dios, le dice, tu pecado ha sido perdonado. Y yo creo que en ese instante, en ese momento, él por fe abrazaba esa promesa y decía, por eso componía otros salmos, ¿verdad? Bienaventurado al cual sus pecados le son pasados por alto. Y ahí otra vez, hermanos, milagrosamente su conciencia podía estar tranquila. Y por eso yo quiero pensar que componía este tipo de salmos. Decía, yo soy libre de pecado, yo estoy tranquilo. Mire, al final de su vida, en el capítulo 24, ahí mismo en 2 de Samuel, cuando a él hacen censo, aunque no alcancemos a ver todos los detalles, sabemos que hizo algo grave, realmente pecaminoso, e incluso Dios se enojó tanto con él, con el pueblo de Israel,
que le quitó la vida a muchos israelitas. Dice así en el versículo 10: después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón, y David dijo al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Vemos, hermanos, el corazón inclinado del rey David, que aunque fallaba, aunque pecaba, él se arrepentía genuinamente, y al terminar todo ese incidente sabemos que Dios también le perdonó. Tuvo que hacer un sacrificio y confiar, ¿verdad?, en ese sustituto. Él pudo descansar otra vez con una conciencia otra vez limpia. Así que a pesar, hermanos, de sentirse tan miserable en ocasiones por mucho tiempo, vemos, hermanos, que David invocaba a Dios. David no se quedaba estancado y lamentándose, sino que él sabía: tengo un lugar en donde refugiarme. Y cuanto más cuando él era inocente, ¿verdad? Podemos saber que a pesar de que cualquiera de nosotros podemos tener nuestros fallos, pero en esos días cuando estamos completamente seguros que de nuestra parte no estamos obrando mal y se nos trata injustamente, hay un refugio, hermanos. Hay un lugar donde podemos ir con seguridad, con fe y conscientes de que vamos a ser escuchados. Eso mismo nos recalca, regresando al Salmo 17, los versículos 6 y 7, dice: yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Entonces, el rey David dejó este salmo como un modelo para que tú y yo, tanto el pueblo de Israel, en esos días pudiéramos tener la misma confianza, hermanos. Orar por una respuesta de Dios y orar con fe de que hay una esperanza sólida de que Él nos va a responder. El rey David, hermanos, y es algo que le debemos de aprender, oraba descansando en los atributos de Dios. Él utilizó una palabra que debemos de considerar ahí en esos versículos. Él no está orando nada más en una oración sin sentido, sino que él tiene bastante convicción. Fíjese el versículo 7 nuevamente: muestra maravillosamente tu misericordia. David conoce cómo es Dios. Tú eres un Dios misericordioso. Las personas que no perciben así a Dios, hermanos, les cuesta mucho trabajo acercarse a Él. Ahora, en estos días tuve la oportunidad de hablar con un joven que a pesar de que estaba un poco tomado, estuvo bastante consciente porque me siguió muy bien la plática. Y hablando alrededor de 2 horas, yo me di cuenta que él percibía a Dios como alguien que solamente te quiere aplastar. Alguien que solamente ve tu error y te quiere destruir. Entonces, a lo largo de esa plática, su concepción fue cambiando, porque él conocía la escritura de niño. Su bisabuela dice que lo obligaba a leer la Biblia, y por eso me decía: todas esas historias que me estás contando, yo ya las sé, ya las leí, pero sin embargo no las comprendía, hermanos, porque no conoció a Dios como lo es correctamente. Debemos de conocer todos sus atributos, y uno de ellos es el de la misericordia. Cuando uno comprende que Dios es misericordioso, se puede acercar con confianza. Y esa es una esperanza sólida, hermanos, porque David dice, muestra no solamente tu misericordia, dice maravillosamente tu misericordia. Cuando a cualquier razonamiento o lógica humana pudiéramos pensar que hay situaciones donde no se merece otorgar misericordia, Dios sí la otorga. Dios sí perdona. Dios puede tener compasión, ¿verdad? Y después de que sabe, hermanos, el rey David, de que es escuchado y que es inocente, a pesar y nuevamente fortalecido en la misericordia de Dios, él va a pedir algo específico. Y esa es la segunda parte, hermanos. En los versículos 8 y 9 vamos a ver cómo él oró por protección y justicia. Primero, está completamente seguro de que Dios le va a escuchar.
de que Dios es misericordioso. Y ahora fíjese lo que él pide, versículo 8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Entonces lo primero que hizo el rey David es acercarse en fe y seguridad, y ahora que él sabe que está siendo escuchado y que Dios es misericordioso, ahora puede abrir su corazón y le dice: esto es lo que quiero, guárdame como a la niña de tus ojos. Me gusta cuando en las escrituras a veces se nos dejan esos ejemplos, ¿no? Yo creo que son para que reflexionemos, ¿no? Porque son paralelos, son cosas que nosotros debemos de pensar un poquito en la ilustración que se nos deja. Y hay cantos, ¿verdad? Hasta que han compuesto algunos hijos de Dios para que nos guarde como la niña de sus ojos. Y quiero, hermanos, que pensemos en lo literal. Lo literal, hermanos. Si nosotros estudiáramos un poco el ojo humano, sabríamos que es maravilloso. Y yo estaba recordando que simplemente los reflejos y el diseño de cómo funciona es algo sorprendente. Leyendo acerca de esos reflejos, encontré que hay 4 tipos de reflejos que nos ayuda a entender que el ojo, hermanos, es algo tan maravilloso. Y esos reflejos, el primero se le dice el reflejo pupilar. El reflejo pupilar, hermanos, es algo que tan conectado con el cerebro, el sistema nervioso, y nosotros captamos una luz muy fuerte, la pupila se contrae o se expande para protegerse de la luz. Es como cuando tú te levantas y te levantaste tarde, ¿no? A las 12 y te abren un cortinazo y ves la luz del sol incandescente. El ojo se protege, hermanos. La pupila se contrae o se dilata dependiendo si estás en la oscuridad. Simplemente pensar en eso, como es algo que pasa en automático, hermanos. Nosotros vivimos así todos los días, pero nuestro ojo está diseñado para protegerse, para que nosotros podamos ajustar y no nos dañe la luz en excesos. También hay un reflejo que se llama corneal y es simplemente el parpadeo. Cuando empiezas a sentir un viento que trae basuritas, rápido parpadeas. Y qué bonito, ¿verdad? Que hasta también nos dejaron pestañas que nos van a proteger más de objetos. E incluso si se te mete una basurita, el ojo empieza a parpadear. Yo tomé una clase de seguridad industrial cuando estaba en el CETIS, y el profe nos decía: si algún día se les mete, pues depende del objeto, ¿no? Si es algo, un metal, una basurita, dice: lo primero que tienes que hacer y lo que más funciona, pues échate agua, pero parpadea. Parpadea muchas veces y automáticamente está diseñado para expulsar esos objetos. Entonces ese es otro reflejo, hermanos, que Dios nos hizo y es maravilloso. Nosotros nos protegemos con el simplemente ese reflejo corneal o el parpadeo. Hay otro reflejo, el vestíbulo ocular, que es la estabilidad, hermanos. Cuando nosotros vamos corriendo y está captando el ojo en movimiento las cosas, hay algo que pasa que yo también, o sea, siempre he estado inconsciente de eso. No sé si ha visto que venden artefactos para los que se dedican a grabar videos que estabilizan. Tú vas corriendo, pero si tienes ese artefacto, captura mejor la imagen, no ves brincando así ya el video final. Eso lo tenemos integrado nosotros, hermanos, automáticamente. Eso también es un reflejo tan maravilloso que nos dejó Dios. Y hay un último reflejo, el ocular cardíaco. El cerebro envía y puede modificar la presión si sabe que nuestro ojo está en peligro, yo creo, de explotar, o si tú lo presionas, o si te golpeas, o algunos que padecen de la presión se pueden hinchar. Y también hay un reflejo que estabiliza también la presión, hermanos, del torrente sanguíneo, supongo. Y pensando simplemente en ese diseño que Dios nos dejó al ser humano para la protección de nuestra vista, nosotros pudiéramos pensar que es algo tan maravilloso
es como si fuera una coraza impenetrable. Y piénselo, el rey David le está diciendo eso a Dios. Guárdame como a la niña de tus ojos. Si tú me diste un sistema de protección integrado con tantos reflejos y de tantas maneras que protege mi vista, pero es solamente para que imaginemos lo más cercano que pudiera hacernos reflexionar que la protección de Dios es más maravillosa, hermanos. Por donde quiera el enemigo, donde quiera que el enemigo nos quiera destruir, él va a tener una salida para nosotros. Y esa es la confianza que tiene el rey David. Aunque los planes más astutos y más malvados de los enemigos pudieran estar forjándose para dañarte, Dios puede tener una coraza impenetrable para que tu conciencia tenga paz, para que tú puedas descansar. Y nos tenemos que aferrar, aprender a aferrarnos a eso. Fíjese los versículos 10 al 12. Han cerrado su insensible corazón. Hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra. Esos son los planes del malvado. Como si estuvieran forjados de una manera donde ellos van a tener victoria. Y como en muchas ocasiones, hermanos, vimos que el rey David sabía de esta protección de Dios. Solamente para resumir un poco todos aquellos días de persecución que tuvo con el rey Saúl, vaya a Primera de Samuel. En el capítulo 23 inicia, creo que en el capítulo 22, esa persecución. Cuando él huye, se mete a una cueva, se le unen 600 hombres. Y por muchos días, hermanos, el rey Saúl tenía ejércitos más numerosos. Ahí nos dicen cantidades, a veces hasta 3,000 soldados, a veces hasta más, solamente para capturar al rey David. Pero fíjese, 1 Samuel 23, el versículo 14. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Maravilloso, ¿verdad? Es Dios, porque uno pudiera pensar, si no confías en la misericordia de Dios, si no sabes que hay un refugio real, todos esos días, yo creo que David no hubiera conciliado el sueño. Y a pesar de que estaba en un peligro inminente, Dios no lo entregó ahí. Dice, en todos esos días que Saúl estaba armado con un buen ejército y aparte empeñado, ¿verdad?, en encontrarlo, Dios lo pudo librar. Esa libertad, hermanos, yo creo es una prueba, ¿verdad?, de por qué David componía así sus salmos. Dios es real, su protección es real. Fíjese, regresando al capítulo 17, los versículos 13 y 14. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío. Líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro. Se llenan de hijos y dejan lo que les abunda a sus pequeños. Yo les había dicho, este segundo punto es una oración de protección, pero también de justicia. David acaba de decir, protégeme, pero esta es la otra petición específica, haz justicia. ¿Por qué? Porque él sabe que estos hombres malos tanto lo quieren destruir a él, pero yo siempre he creído, hermanos, que el rey David, su primera intención de pedir un merecido para sus enemigos es para que se vindique la justicia de Dios, para que Dios demuestre que nadie se puede salir con la suya. Y por eso hace esas peticiones que nos suena como una especie de oración imprecatoria, pero simplemente, hermano, véalo como que el rey David le está diciendo, utiliza tu espada, porque la espada es ese símbolo de la justicia, es la ejecución de su ira a aquellos que no se han arrepentido, aquellos que se empeñan por destruir al justo.
Entonces ese es el anhelo que también en nuestras oraciones no debiera de ser olvidado. Dios, muestra tu justicia. Y tú, tu sabiduría es infinita, lo puedes hacer mucho mejor que yo. La venganza es de Dios, así que tú arréglatelas como quieras, ¿no? Yo creo que David, más que darle ideas a Dios, él veía cómo él actuaba, porque a mí una idea, y yo creo que es un versículo complicado, difícil de traducir, el versículo 14, revisando varias versiones al español, encontré algunas diferencias, pero el sentido es el siguiente, hermanos. David está reconociendo que Dios a veces le da tantas cosas buenas al impío y es como entregarlos en su necedad. En Romanos, hermanos, hemos visto que lo peor que le puede pasar al hombre es entregarlo a sus deseos. Entonces, un hombre impío confía más en su poder y en sus riquezas. Y si Dios le da esas riquezas en abundancia, nuevamente él va a querer depender de ese poder, de esas riquezas, y no en Dios. Y cada vez se va a alejar más de Dios. Entonces, por eso yo creo que la Biblia Dios habla hoy. Ese versículo 14 lo tradujo de la siguiente manera. Fíjese, deja que ellos se llenen de riquezas, que sus hijos coman hasta que revienten y que aún sobre para sus nietos. Entonces, es una traducción que me llamó la atención, ¿verdad? Así se nota, ¿no? Que Dios tiene que lidiar con ellos y les va a dar en abundancia riquezas, alimentos, poder, para que ellos se sientan confiados. Pero es algo tan triste que te pase eso, porque el único refugio y el único digno de confianza es Dios. Fíjese la palabra de Dios para todos. Ese versículo 14 lo tradujo: dales a comer de la ira que tienes guardada, que sus hijos y hasta los hijos de sus hijos se llenen de ella. Entonces varía un poco, ¿verdad? El sentido. Pero la idea general es eso. Tú lidia con ellos. Tú hazles experimentar tu justicia. Y ahí, hermanos, antes que nosotros hacerlo como para que nos dé gusto, nunca pensemos así. Es pensar como el rey David. Es para que demuestres que eres un Dios justo, para que demuestres que eres santo, que nada puede escaparse de tu justicia. Su confianza será en las riquezas y bienestar en esta vida, pero les va a venir una calamidad en el futuro. Todos aquellos que no se arrepienten, todos aquellos que le persiguen. Nos queda el último versículo, hermanos, y aquí vemos el descanso en la respuesta que vendrá. Y fíjese que viene redactado a manera de futuro. El rey David no está diciendo que la va a recibir de manera instantánea. Fíjese el versículo 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Y ahí termina. Y ahí podemos ver que él encontró la paz. Y a pesar, hermanos, de que no fuera instantáneo, dice, en cuanto a mí en justicia, contemplaré tu rostro. Entonces está hablando de un evento futuro. Y pudiéramos pensar solamente pues en dos opciones, al día siguiente o en la vida venidera. Cuando despierte, si se refiere al siguiente día, yo creo que él podría estar confiado, como decía el profeta Jeremías. Si me quiere acompañar ahí en Lamentaciones, él lo escribió muy bien, porque acuérdese que estamos viendo que él oró, elevó la oración conforme a la misericordia de Dios. En Lamentaciones 3, los versículos 22 y 23, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y recordando rápidamente el contexto de cómo lo dijo Jeremías, fue después de que asolaron Jerusalén, de que se los llevaron cautivos, de que vio destruido a toda la nación. Y aún así dice, tus bondades
no fallaron. Tu misericordia está ahí. Si algunos todavía seguimos de pie, si el remanente fiel o algunos pobres quedamos aquí y no fuimos aniquilados, ahí está tu misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios prometió que jamás se desharía de su pueblo Israel. Siempre, a pesar de que a veces lo veíamos enojado como en el desierto y que le decía a Moisés, más que nada como para ponerlo a prueba, haz de un lado que voy a aniquilarlos y voy a hacer otra nación. Pero Dios no es así, hermanos. Dios, su misericordia es nueva cada mañana, y yo creo que David podía despertar si lo tomáramos así a la siguiente mañana, decir, estoy con vida todavía, no me han capturado, tu misericordia hasta aquí me halló. Y tal vez, hermanos, también este salmo, si él, aunque todavía no se inspiraba en el Nuevo Testamento, pero pudiera tener un pensamiento similar al apóstol Pablo, que decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si parto a la otra vía, ahora voy a estar a semejanza de Dios y le podré contemplar cara a cara. ¿Qué tal si en esta noche o en este día el rey Saúl si me captura y me decapita? Salgo ganando, porque voy a encontrar la misericordia y el descanso que es incomparable, ¿verdad? David, hermano, se aferra al futuro, ya sea inmediato o no. Yo creo que él estaba aferrado a que él podía descansar completamente. Su esperanza, vemos, es ver cara a cara a Dios. Su carácter, me gusta la traducción de la Nueva Biblia de las Américas porque habla de su semblante. Ahí en este versículo 15 dice, me saciaré cuando contemple su semblante. Aunque otras traducciones hablan de que va a estar cara a cara con Dios, pero me gusta pensar en el semblante, porque la cara no proyecta que está proyectando Dios. Yo creo que el semblante es un semblante amoroso, hermanos. Es el carácter de Dios diciéndole, aquí está mi misericordia en su máximo esplendor. Te puedes encontrar conmigo y le iba a recibir con una mirada tierna. Entonces ese semblante que te puede traer un verdadero descanso y decir, tú estás protegido, jamás te dejé. Aunque pudiste haber experimentado hasta fríos, incomodidades allá en las cuevas, sed ahí por andar en el desierto, no estás viviendo bien en esa esfera física, pero tu alma, tu espíritu siempre lo guardé y ese le pertenece a mí. Y ahí es donde puedes ver que soy un Dios con una coraza impenetrable. Te guardé y ahora puedes verme cara a cara. Esa esperanza, hermanos, yo creo que inundaría de paz al rey David, tanto cada día que despertaba. Y si llegara a despertar en la otra vida, va a ser incomparable. Nosotros los que creemos en la resurrección, esa es nuestra mayor esperanza. Va a traer una verdadera paz, ahí va a culminar todo si termina nuestra vida aquí, despertando a la semejanza de Jesús. Entonces, para aplicar algunas cosas, hermanos, piense, si nos llega a ocurrir algo mal, o si ya estás pasando en estos días alguna injusticia y necesitas vindicación, eleva una oración así. Y a veces en los años como que se nos desea que venga prosperidad, paz, tranquilidad a tu familia, abundancia, y es un año para pedir o algunos tristemente hasta exigir, porque tiene una teología muy alejada, ¿verdad? De lo que a Dios le interesa, lo eterno. Nosotros, quiera Dios que si en este año vas a atravesar algo bien difícil, tú puedas tener ese descanso como el rey David. Y nosotros no sabemos, hermanos. Yo creo que estos eventos, y sabemos a lo largo de la escritura, purifica nuestra fe. Es hasta bueno que venga esos días complicados para que nosotros podamos elevar una oración por vindicación y decirle, Dios, yo soy como David,
No soy perfecto, pero tú sabes que no puedo alejarme de ti. Si peco, me arrepiento. Y no quiero quedarme atrás, no quiero quedarme estancado, quiero proseguir hacia la meta. Y ese es el sentido, hermanos, el que creo yo que el rey David podía decir, así como en los primeros versículos, eh, mi oración no es de labios engañosos. Versículo 3, tú has probado mi corazón, me has puesto a prueba, nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. O sea, cualquiera de nosotros, hermanos, puede pecar varias veces al día, a veces diciendo algo malo, pero lo que a Dios le interesa es esa actitud de que vamos siempre hacia Él. Nos humillamos, nos aferramos a la sangre de Jesús, nos aferramos a la obra que Él hizo, y yo creo que si el rey David podía experimentar una conciencia tranquila, y es una figura, hermanos, porque tanto los del antiguo pacto como nosotros vivían por fe. Y David, en pecados que pudo haber tenido, experimentó el perdón y la conciencia tranquila. Nosotros también debemos de aferrarnos a eso, hermanos. Si usted creyó en Cristo Jesús, que en la cruz del Calvario tomó todos sus pecados y le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque tomó absolutamente todos tus pecados y se separó del Padre para pagar por ellos. Y ya no debemos de lamentarnos por nuestros errores y decir, yo te pertenezco. Tú sabes que soy justo, pero no por mi propia justicia, sino porque confié en la justicia de Cristo que me revistió. Y este domingo, hermanos, es lo que vamos a celebrar, ¿verdad? Si la persecución es en extremo dura, aferrémonos al perdón de Jesús, a la esperanza de la resurrección, porque eso traerá esperanza que va a culminar en verdadera paz. Vamos a despertar como Él nos quiere ver, listos para contemplar el semblante de Dios. Será la vindicación final, hermanos. Ahí Dios va a decir, sí, cierto, eras santo, eras justo, porque creíste en mi Hijo Jesús. Tú fuiste inocente de todas las cosas malas que te pasaron en esta vida. Si en tu trabajo a veces quisieras que te dejaran hacer justicia propia cuando no se te trata como debiera, entonces recuerda, tú sé el que me vindique. Si alguna relación con alguna persona te está haciendo padecer, si te han calumniado o te va a pasar algo así terrible en este año, hay que decirle a Dios, tú prueba mi integridad, tú prueba que te amo y que confíe en tu Hijo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos de Dios. Y, Señor, en este año que está entrando, no sabemos lo que nos depara, pero si en tu gracia, en tu providencia, vas a permitir alguna situación donde necesitemos vindicación, donde necesitemos defensa, Señor, de nuestra inocencia, ayúdanos, Padre, a padecer por ti, por causa de Cristo, y saber que la vindicación es tuya, Padre. Tú nos haces justos por la fe en Cristo Jesús. Tú nos traes el verdadero descanso, Señor, en estos días complicados. Si cada mañana, Señor, necesitamos esa misericordia, que venga a mis hermanos, que ellos puedan descansar realmente de cualquier cosa que les aflija. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a siempre vivir con esa esperanza que también te vamos a ver cara a cara. Gracias porque este domingo recordamos que todo esto es posible por la obra de Jesús en la cruz. Solamente por medio de Él podemos decir que podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y una conciencia limpia, y podemos ser vindicados delante de ti como justos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.